Ruli, velo, ahí sí. Perdón, se me había olvidado. Ya, ahora sí. Perfecto. Ya. Bueno, como les estaba comentando, vamos a continuar con la ayuda del Señor revisando el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Ya estas últimas semanas hemos abarcado dos porciones. Hemos llegado hasta el versículo 9. Y como vimos en la introducción de este capítulo más bien era una guía, lo explicaba en ese sentido. Lo podemos ver como el carácter que debe tener el creyente en este mundo. Vimos tres grandes temáticas que se podían desprender de este capítulo. Primeramente vimos la humildad del creyente, lo pudimos ver en esta similitud que plantea el Señor en los primeros 5 versículos con un niño, cuando los discípulos le preguntan quién habría de ser el mayor en el reino, y el Señor toma a un niño, les pone en medio y les ilustra cómo es que un niño tan desprovisto de fortaleza física, como un niño que depende de un padre para toda su provisión, este era un ejemplo que ellos debían tener en cuanto a la grandeza. Y vimos ese elemento primeramente, vimos cómo es que el creyente debe ser humilde, pudimos revisarlo durante las primeras 2 reuniones, o de hecho hasta la semana pasada analizamos esta porción, cómo es que el ejemplo del niño nos ilustra no solo un pensamiento más sencillo. Recuerdo que Patricio hacía énfasis más en este apartado, cómo es que un niño también olvida rápidamente, pero también cómo es que un niño depende de la provisión que da el padre, cómo es que están allí su fortaleza. No depende de sus propias fuerzas, sino que depende de un otro. Y eso es un ejemplo claro que debemos tener nosotros. Recordábamos también cómo es que Pedro logró entender esta realidad cuando en la carta posteriormente le escribe que podemos echar toda nuestra carga sobre Cristo porque Él va a responder ante nuestras necesidades. Verdaderamente es la humildad que debe primar entre los creyentes. Una humildad que no se sustenta en las propias fuerzas, sino una humildad que se sustenta en reconocerse incapaz, y finalmente esto nos termina por conducir a los pies de Cristo. Entonces, eso es lo que pudimos ver en la primera reunión que analizamos este capítulo 18, que hicimos la revisión de los primeros 5 versículos, pero con la ayuda del Señor la semana pasada comenzamos a entrar en la segunda temática. Ahora, la segunda temática, para quienes no lo recuerdan, era la rectitud del creyente. La última, para quienes van avanzando posteriormente en la lectura y en el análisis, es el perdón. Pero esta segunda temática de la rectitud del creyente, como lo pudimos revisar la semana pasada, se nos va introduciendo, pero también va conectando con lo que anteriormente se va tratando. Con la misma analogía, con la misma similitud, se nos presenta la rectitud del creyente. Y eso lo vimos porque, de hecho, el versículo 6 nos refiere la Escritura, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ese concepto, cuando refiere a estos pequeños, continúa con la misma idea, continúa con la idea del niño que requiere de protección, que requiere también de ser sustentado. Lo conversábamos también la semana pasada, cómo es que los niños, incluso hoy en día, cuentan con muchas leyes, con muchas normativas para resguardar su protección. Particularmente yo trabajo en un contexto en donde se busca resguardar a niños que han sufrido vulneraciones. Y lo vemos que en distintas naciones esto está presente, se busca cuidar a los niños entendiendo esta menor fortaleza que tiene en contraste quizás con un adulto para tomar decisiones y también para valerse por sí mismo. Entonces, vemos cómo es que el Señor, tomando esta misma ilustración de los primeros 5 versículos, comienza a introducir el concepto de la rectitud. Porque el creyente debe conducirse no solo en humildad, sino también debe conducirse en rectitud en este mundo. Y en esa rectitud debe velar por no hacer tropezar a otros creyentes. Lo vimos en distintos pasajes. En la Escritura se nos refiere de no ser tropiezo ni para la iglesia, creo que era en Romanos, si no me equivoco, ni para judíos ni para gentiles, pero debemos tener presente el hecho de no ser tropiezo para nadie, en la medida de lo posible. Ahora, entendiéndolo a la luz de la palabra, de este contexto que se nos refiere de los creyentes, la Escritura también nos es enfática y nos explica el por qué debemos tener este ojo. Y es que 1 Corintios, versículo 8, si no me equivoco, capítulo 8, perdón,
nos refiere de que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos tropezar a un creyente que es más débil, nosotros no pecamos contra una persona, pecamos contra Cristo. Y eso nos da cuenta de la magnitud, de la importancia que tiene el respetar, el cuidar y el proteger también a nuestros hermanos. Lo veíamos la semana, gracias ahí por la cita que estaba anotando. Señala 1 Corintios 10, 32, creo que es Don Pato quien escribió, ¿cierto? ¿Sí? Sí, gracias, Don Pato. Veíamos esto la semana pasada, veíamos cómo es que debemos conducirnos con rectitud. Ahora, también esta temática se va a continuar desprendiendo en lo que hemos de revisar en el día de hoy con la ayuda del Señor, porque vamos a ir viendo desde el versículo 10 hasta el versículo 14, y se nos presenta una parábola bastante conocida, por lo menos en mi Biblia se titula La parábola de la oveja perdida, y allí también se presentan unos versículos que pudiesen ser medios complejos de interpretar. De hecho, vamos a ir revisando cuando lo leamos en conjunto, cómo es que de uno de estos versículos se desprende una creencia popular que no está sustentada en la Escritura. Al menos quería llegar hasta este punto con la introducción, con el resumen, y quiero dejar un poquito abierto por si es que algo olvidé. Le pregunto ahí más directamente a Felipe por si es que quiere complementar respecto a lo que fuimos viendo la semana pasada, sino para continuar ya con el estudio y la lectura de la porción de esta semana. Ahí llego hasta acá con esta intervención. Me acuerdo de la ilustración que se hacía respecto al versículo 6, al principio del estudio de la semana pasada, cuando decías que era como muy parecido a estas películas de los 70, como de mafia, la ilustración, porque eso era lo que ellos hacían en el fondo, colgar en el cuello una piedra y hundirlo a lo profundo del mar. La mafia les ponían cemento en los pies y los tiraban al mar. Y fíjense que es interesante, y lo decíamos la semana pasada también, increíble lo complejo que es ser tropiezo, o lo complejo que era para aquellos que hicieran tropezar a algunos de esos pequeños que creen en el Señor. Y también me acuerdo que había comentado algo de que hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y bueno, lo mencionaba igual Felipe, yo lo asimilaba más como en un aspecto personal, o sea, de qué manera nosotros como personas, como creyentes, hemos hecho tropezar a algún hermano, como decía Felipe también. De qué manera nosotros también, de una forma u otra, queriendo o sin querer, queriendo, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Creo que aún siendo creyentes y aún siendo rescatados y siendo salvos, se presenta esta situación. Se presenta la situación donde podemos ser tropiezo para alguien. Porque acá yo creo que está hablando más como de aquellos que han creído, son los pequeños, los que se han hecho pequeños, y en el fondo para creer en el Señor hay que ser como pequeños, y los que son tropiezos son como los fariseos en el fondo, en este aspecto, o los que no creen, o los que subestiman la humildad del que se humilla delante del Señor. Pero de cierta manera también se ve como esa dualidad acá, de que también nosotros, aún siendo creyentes, podemos ser tropiezos de una u otra manera. Y es complejo, es difícil, porque
porque no es para lo que estamos llamados tampoco. Y, y nos quita esa cercanía con el Señor. Y dice más abajo que si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. O sea, es como quedaríamos mancos, cojos y sin ningún órgano, porque ciertamente estamos completamente incapacitados y tropezamos así, pero de una manera impresionante. O sea, no, es como, no sé, es muy, muy loco cómo podemos caer tanto, eh, y, y dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. En el fondo quedaríamos todos mancos y cojos y ciegos y etcétera. Sí, igual ahí también quería hacer como el recordatorio, yo sé a lo que está planteando Felipe, entiendo la idea, pero igual quiero que no quede ninguna duda, ¿ya? Porque recuerdo que incluso en las prácticas de la religión popular, incluso en algún momento se estiló el autoflagelarse, ¿ya? De hecho, hay incluso hasta, me gusta mucho ver películas, por eso es que saco mucho a colación, por ejemplo, el tema del ejemplo de los mafiosos que señalé la semana pasada. Hay una película que veía de un contexto ultra religioso católico en donde se golpeaban con unas varas en la espalda y cada vez que pecaban se autoflagelaban, se hacían mucho daño. Pero acá la escritura no está haciendo alusión a esto. Nosotros no debemos maltratar nuestro cuerpo cortándonos, por ejemplo, una mano o un pie, eh, sino más bien eso es una ilustración, ¿ya? Es una hipérbole, es una imagen quizás como mucho más gráfica para que nosotros podamos entender dos aspectos primeramente. Por un lado está la responsabilidad, ¿ya? Y por otro lado son las consecuencias. Si nosotros vemos desde el versículo 8 y 9, nos plantea la responsabilidad que nosotros tenemos respecto a nuestra posibilidad de hacer tropezar a un otro, ¿ya? Eso también lo veíamos la semana pasada, cómo es que nosotros debemos ser conscientes de que muchas de nuestras acciones pueden hacer caer a un hermano. El mismo apóstol el apóstol Pablo lo refería en alguna de sus cartas cuando planteaba cómo es que un hermano en su libertad en Cristo, por ejemplo, comía de lo ofrecido para los ídolos y él entendía de que esto no estaba contaminado para sí, pero si es que había un hermano que venía de una cultura idolátrica, el actuar de este hermano podía ser una ocasión de caer para él. Entonces nosotros debemos tener presente de que hay cosas en nosotros, en cada uno de nosotros, que efectivamente pueden hacer caer a un hermano que pueda estar recién creciendo en la fe. Pueden haber situaciones que nos lleven a tropezar nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es llevar todo delante de Dios en oración para que Él pueda ir quitando estas cosas de nosotros. También entendemos de que la obra no la hacemos nosotros, es Dios quien va perfeccionando la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Entonces, ahí vemos ilustrado esta responsabilidad. Nosotros debemos acudir a Dios para que Él vaya quitando aquellas cosas de nosotros. Y hay una razón, hay una consecuencia también, y el Señor la plantea al comienzo, dice, con esta ilustración tan gráfica de que es mejor que se les colgase una piedra de molino de asno al cuello y fuesen arrojados en lo profundo del mar. Es una sanción bastante gráfica, bastante potente, bastante dura, pero nos refleja también que nuestra responsabilidad no queda allí solamente. Para Dios es sumamente importante el poder proteger también a estos pequeños. Y de la misma manera para nosotros debe serlo. De la misma manera que Cristo murió por nuestros hermanos, por nosotros que muchas veces somos débiles, también debemos cuidarnos entre todos, ¿ya? No ser tropiezo para quienes nos rodean en ese sentido. Entonces, esos son elementos bastante importantes, concuerdo con los aspectos que señalaba Felipe, es algo bien importante el considerarlo también para nuestra vida práctica. Quería llegar hasta ese punto para ya poder pasar a la lectura de los siguientes versículos y poder entrar de lleno al estudio, si es que les parece.
¿Sí? Sí, está bien. Y Para leer ahí desde el versículo 10 hasta el 14. Felipe, si es que puedes leer, porfa, ahí tú. Sí, sí, voy. Vale. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Sí, gracias, Felipe. Como les comentaba, esta porción, del versículo 10 hasta el 14, continúa con la segunda temática de este capítulo, la cual es la rectitud del creyente. Y si nosotros conectamos con lo que revisamos anteriormente, con cómo es que debemos tener tanto cuidado con la forma en la cual nos conducimos por este mundo, cómo nuestras acciones, cómo las cosas que hacemos pueden ser tropiezo para nuestros hermanos, y cómo el hecho de hacer tropiezo para nuestros hermanos puede implicar un pecado no contra una persona cualquiera. Finalmente, como vimos en Primera de Corintios, es un pecado directamente contra Cristo. Entonces vemos de que acá continúa también con la misma imagen. De la misma forma que lo vimos en el versículo 6, aludiendo a este niño como un pequeño, en el versículo 10 volvemos a ver este mismo concepto. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Se refiere a un creyente que viene recién creciendo en la fe, que muchas veces puede no tener su sustento tan firme. Dice, porque yo os digo que, uy, tengo tapado ahí, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ese pasaje, cuando lo leía, sí veía la complejidad del análisis en el mismo, pero creo que es importante abordarlo porque creo que se logran desprender, como les señalaba anteriormente, muchos errores doctrinales que se comprueban, por ejemplo, en la religión popular. La religión popular toma este pasaje y hace una ilustración de que cada persona prácticamente tiene como su angelito guardián. De hecho, me sorprendió durante la semana, empecé a buscar en internet para ver cómo es que lo definían y hay una serie de cualidades, manifestaciones explícitas. Si es que uno ve, por ejemplo, una pluma caer por una parte, es que el ángel supuestamente te está dando un mensaje. Y lo cierto es que esto no tiene un sustento escritural. ¿Ya? Nosotros no tenemos un angelito guardián que está delante de nosotros al cual nosotros debemos rezarle, sino que acá la escritura, ¿qué es lo que nos está planteando? Primero, si nosotros hacemos un análisis más literal, nos refiere de que los ángeles colectivo, ya no es un ángel destinado para cada creyente que le acompaña, es la colectividad de ángeles que están en servicio, están delante del Padre en los cielos, viendo su rostro. Y esto es una ilustración de que los ángeles están en servicio de los creyentes, y eso sí lo podemos ver en la Escritura. De hecho, hay un pasaje que lo marqué en la aplicación de la Biblia que se los quería leer para tenerlo presente. Y dice así, está en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hay una versión que es quizás un poco más sencilla de comprender, que es la NB, y dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entonces, verdaderamente entendemos de que los ángeles que se mencionan en esta porción están destinados para servir al creyente, para estar allí y poder guiar o poder administrar de ayuda, ¿ya? De hecho, lo hemos visto en la Escritura en más de alguna porción. Vemos cómo es que en la antigüedad los ángeles, por ejemplo, iban y anunciaban un mensaje o llevaban y orientaban a alguna de las personas. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo es que un ángel le brinda
apoyo, por decirlo de una manera, al Señor en el huerto de Getsemaní, pero no es que tengamos un angelito guardián, eso lo quiero dejar sumamente claro, sino más bien los ángeles que están en servicio de Dios están también para ministrarnos, para poder ayudarnos en cuanto a lo que Dios nos va mandando. Entonces, ese es un aspecto que al menos quería señalar. Sé que a lo mejor puedo estar un poco más enredado el día de hoy, les pido las disculpas, pero en verdad estoy un poquito cansado. Pero es un elemento que espero que se logre comprender. No quiero que nos quedemos con ese error al menos. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Y es porque en el versículo 10 se nos muestra estos pequeños y continúa después y lo conecta con esta parábola de la oveja perdida. Y nosotros hemos visto en otras oportunidades cómo es que en los evangelios se nos presentan distintas parábolas de elementos perdidos. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, no está solamente la parábola de la oveja perdida, también vemos la de la dracma perdida, vemos la del hijo perdido, la del hijo pródigo, pero finalmente lo que acá estamos viendo en esta porción, tomando el hilo conductor que nos plantea Mateo, es que verdaderamente el creyente debe conducirse con rectitud con sus demás creyentes, con los demás creyentes que están a nuestro alrededor. Porque es Cristo quien ha venido a salvar no solamente a nosotros, sino que también ha venido a salvar a nuestros hermanos. Y allí nos plantea el esfuerzo que ha hecho el Señor para venir a buscar lo que se había perdido. Entonces, teniendo eso en perspectiva, nosotros podemos conducirnos con mayor rectitud en este mundo, entendiendo de que Cristo no solo me amó a mí, también amó a mi hermano. Y si es así, yo debo amar a mi hermano porque Cristo también le ha amado. Al menos eso era lo que quería señalar hasta este punto. Y ahí dejo para seguir conversando. Yo quería hacer un alcance que hay figuras como dice Felipe, hay figuras, está el niño, los pequeños, la oveja y los siervos. Son cuatro ejemplos que nos entrega en esa porción, en este pasaje, pero que es una misma temática, y va, como podríamos verlo, increciendo, va creciendo la idea, ¿ya? El carácter o la rectitud, como lo mencionaba Felipe, porque aquí los discípulos vienen a Jesús haciendo una pregunta, ¿ya? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta es diametralmente opuesta, ¿ya? Podríamos, si fuera según nuestra apreciación, empezaríamos a buscarle requisitos para que alguien fuera mayor. Pero aquí no hay requisitos para ser mayor, no hay una trayectoria, no hay conocimiento, qué sé yo, sino que es totalmente va hacia abajo, ¿ya? A la humildad de un niño, a la credulidad de un niño. Y el Señor lo llama y lo pone en medio, para decirle, este es mayor. Quieren ser mayores, tienen que ser como él. Y luego, para ser como él, bueno, no deben poner tropiezo. No deben poner tropiezo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños y muestra el valor del creyente, y el carácter del creyente. Primero vemos el carácter como pequeño, luego vemos el valor, ¿ya? ¿Cómo considera el Señor a un creyente pequeño, ¿ya? A uno que ha llegado al Señor, ¿ya? Las ilustraciones que dieron que aparecen aquí. Y el Señor luego dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, ¿ya? Allí en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 19 dice, es preciso que entre vosotros hayan disensiones, ¿ya? Porque luego de eso se trata más adelante,
en los ejemplos de los dos siervos, el siervo y su consiervo. Las disensiones. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y acá dice ahí del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Los tropiezos son necesarios, las disensiones son necesarias, porque van a mostrar el carácter del pequeño. El carácter del pequeño. Y vamos a ver más adelante, en la siguiente ilustración, que el siervo de menor grado es el que más sufre. Es el que más sufre, oprimido por el siervo, el consiervo rico, ya que había recibido un perdón grande, ¿ya? Le había sido perdonado mucho. Ahora dice, por tanto, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y esto lo podemos considerar según lo que dice Tito. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es renunciar. Ya no se trata de cortarse la mano, cortarse el pie, sacarse el ojo, sino que es renunciar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y gracias, Felipe, por aclarar el concepto de los ángeles, porque en la religión popular a mí me enseñaban en el internado, estuve interno, y me enseñaban un rezo, ángel de la guarda, dulce compañía, y etcétera, ¿ya? Y aún me enseñaban que tenía que rezarle al ángel. Y no es así. El Señor es el camino, y a Él debemos dirigirnos. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese pequeñito es un rescatado por el Señor. Y aquí nos habla del valor del alma. Del valor del alma. ¿Ya? Y luego se va entretejiendo, como decía Felipe, hacia adelante. Se va entretejiendo el concepto. Luego del pequeño, de los pequeños, pasa a la oveja. ¿Ya? Y luego a los cielos. Y dejo, si alguien quiere compartir. Quizá un detalle, que cuando lo estaba mencionando ahora don Patricio, respecto al tema de los ángeles, creo que es algo bien importante tenerlo como bien presente, particularmente porque en la cultura popular se le asigna muchas veces una importancia mayor a la que debería tener, ¿ya? La Escritura nos refiere de que los ángeles están allí para servir finalmente a la voluntad de Dios Padre. Y creo que el versículo 11, si bien hay traducciones que no lo incluyen, hay versiones que, por ejemplo, pasan del 10 directamente al 12, es importante tenerlo presente, porque allí nos dice, porque un ángel ha venido a salvar lo que se había perdido, es el Hijo del Hombre. Y allí nos vuelve la mirada quizás en un enfoque mucho más evangelístico de esta porción, en cómo es que es Cristo finalmente quien hace la obra, es Él quien va en busca de lo que se había perdido. Me hace sentido también el concepto, la imagen de una oveja, y me gustó mucho cómo usted lo iba hilvanando, por ejemplo, la imagen del niño, también de la oveja. Recordaba en un momento, mi hermano me contaba cuando vivía en el interior, que las ovejas son animales sumamente dóciles. Siempre van siguiendo, por ejemplo, al pastor, o si es que hay un grupo grande de ovejas, un perro puede ir guiándolas. Y son animales que continúan y siguen al liderazgo de un otro. Y creo que esto ilustra mucho la realidad perdida de cada individuo, de cada persona en este mundo que no tiene a Cristo, que van siendo conducidos por sus propios deseos, por su propia pecaminosidad. Finalmente sin fuerza, eso es como el conector que estaba viendo. Un niño no tiene fuerza, una oveja tampoco tiene quizás una voluntad propia, pero es Cristo quien pone
allí, por ejemplo, el niño. Es Él quien hace la obra por el niño, es Él quien viene en rescate de esta oveja que se había perdido. Era ese al menos el elemento que me había quedado dando vuelta de esta porción. ¿Cómo es que es Cristo finalmente el centro de toda la obra que se habría de referir? Y eso, si lo conectamos con lo que ha sido el estudio o la revisión del capítulo 18, también debemos tener presente de que toda la escritura nos muestra a Cristo. Y en este sentido, si bien el capítulo 18 lo hemos estado revisando como el carácter del creyente, ya sea en humildad, ya sea en rectitud y en perdón, ¿qué mejor ejemplo que Cristo mismo? Él, quien se sujetó, siendo el Rey de Reyes, a una condición sumamente humilde. Él, que lo habían juzgado injustamente, se mantuvo recto delante de Dios y delante de los hombres, sin cometer pecado. Y finalmente, en el último tema que vamos a ir revisando más adelante, si el Señor lo permite, él que no tenía nada por lo cual ser perdonado, él perdonaba a quienes le lastimaban, a quienes le injuriaban. Es un ejemplo supremo de lo que el creyente debe ser. La Escritura también así nos lo refiere, debemos tener la vista puesta en Cristo. Y Él es nuestro ejemplo al cual nosotros debemos pedir para ir siendo perfeccionados cada día más. Esa era al menos la conexión que quería plantear. Bien, yo quiero presentar al hermano Reinaldo Mota, él es misionero en República Dominicana, y el hermano Wilson es anciano en la iglesia en Cajamarca. Así que también ellos, aunque quedan 5 minutos, quizás para el próximo martes, ya más o menos saben de que el tenor del estudio, para ir revisando el capítulo 18, porque no estamos en los primeros versículos, así que hay bastante. ¿Quién iba a hablar? ¿Felipe? Yo. Ya. Es que había un aspecto que me estaba llamando la atención y lo que pasa es que estaba leyendo y el versículo me deja como mucho con la sensación y bueno, creo que así, que acá está mostrando mucho el carácter del Señor al venir en el fondo al rescate de esa oveja. En el fondo, yo creo que siendo ilustrativo con lo que pasa ahí, tengo la idea de que las 99 ovejas pueden ser todo aquello, o sea, todo con lo que el Señor tenía en el fondo. Recuerdo en Filipenses 2 dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el origen y todo el hecho de que él venga a este mundo al rescate del creyente, me parece que es como muy en un escenario de 99 ovejas que están en casa, pero hay una que se pierde. Creo que nos podemos sentir muy identificados con esa oveja que se ha perdido, porque somos la oveja que se ha perdido. Somos esa oveja que estaba lejos, estaba descarriada, estaba completamente perdida y estaba desorientada incluso. Pero el Señor por esa oveja desciende de aquel cielo, desciende de aquel lugar en el que se encontraba, decide venir a este mundo, decide venir y pasar por todo esto y llegar hasta esa cruz y morir en esa cruz. Me parece que es el escenario como en el que me imagino todo esto. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y hay mucho gozo
con el arrepentimiento. Hay mucho gozo en los cielos por el arrepentimiento. La salvación completa es un acontecimiento de mucho regocijo. Es un acontecimiento que de verdad es algo glorioso, porque se muestra toda la obra efectuada por el Señor Jesucristo y la obra concretada por el Señor Jesucristo, la obra de salvación. Una obra en la que no se halla ningún mérito de la oveja que estaba descarriada y desorientada, sino que todo el mérito es de aquel que la fue a buscar. Y nos podemos identificar mucho con esta situación. Creo que también por otra perspectiva nos desafía mucho esto en nuestra labor como creyente en este mundo, en pensar en qué es lo que importa para nosotros, en pensar en aquellos que se van y ya no están con nosotros, en enfocar nuestro esfuerzo y nuestras oraciones también en función de también otras personas que quizás no le conocen o quizás también se han alejado. El Señor siempre es el máximo ejemplo, porque Él hizo toda la perfección, y todo lo que nosotros podemos hacer como creyentes también en esta vida que nos toca vivir es como un pequeño reflejo de lo que Él ya hizo, y podemos mostrar también esa luz de nuestro Señor. Creo que estamos en la hora Sí. para concluir. Y estaríamos desde el verso repasando. Llegamos hasta cuál? Hasta el 14. Hasta el 14, pero solamente una parte tocamos del... Claro, podríamos